placer tenerlos en Semana 21.2, una producción del canal del Congreso de la Ciudad de México. Llevamos para ustedes los asuntos más relevantes que se discuten en el Congreso de la Ciudad de México. El resumen legislativo, reportaje y entrevistas con los temas que se destacan en este recinto. Proponen mayores sanciones a servidores públicos que obstaculicen investigaciones. Presentan en el Congreso una iniciativa en materia de cuidado y gestión del agua. Piden quitar restricciones a taxis de plataformas digitales en las instalaciones del AICM. Realiza el Congreso de la Ciudad de México reformas a la Ley de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres. Conoceremos detalles en torno a la reforma electoral. Comenzamos. Iniciamos con Germán Martínez, que nos trae el resumen semanal de los trabajos en el Congreso capitalino. Adelante, Germán. Hola, ¿qué tal, Feli? Es un gusto saludarte nuevamente en este espacio como cada semana. Déjenme contarles que con el propósito de endurecer las sanciones contra los servidores públicos que obstaculicen el acceso a las carpetas de investigación, ya sea para las víctimas, ofendidos o imputados, y con el propósito de alentar una disminución de estas prácticas, la diputada Miriam Valeria Cruz Flores presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de la capital. La legisladora explicó que con ello se busca brindar mayores garantías tanto a las víctimas como a las personas inculpadas dentro de los procesos penales y en su etapa de la integración de la carpeta de investigación, garantizando con ello el acceso a la información que contiene dicha carpeta. Cruz Flores detalló que se propone que al momento de que se presentan denuncias ante el Ministerio Público, este no impida ni obstaculice el acceso a la carpeta de investigación a los defensores de grupos vulnerables, esto con el fin de garantizar un mejor acceso a la justicia. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México. También les platico que la diputada Silvia Esther Sánchez Barrios presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el capítulo 4 en el artículo 63 de la Ley de Educación de la Ciudad de México en materia de cultura del cuidado y gestión del agua. De acuerdo con la diputada, el desabasto de agua también sucede en la Ciudad de México y alertó que hoy por hoy existe un consumo promedio de agua de 320 litros por día por persona, cuando la Organización de las Naciones Unidas ha recomendado el uso de 50 a 100 litros diarios para atender el derecho humano al agua. La representante popular consideró que es importante reducir el consumo per cápita, pero en especial crear una nueva cultura del cuidado y gestión del agua, con especial énfasis en los más pequeños, para empoderar y educar a las próximas generaciones. Por eso, su iniciativa busca incluir la cultura del cuidado y gestión del agua en los planes educativos a fin de que se concientice sobre la importancia del agua y la responsabilidad que cada decisión genera en el futuro de la Ciudad de México. A través de un punto de acuerdo, las diputadas Daniela Gisela Álvarez y Luisa Adriana Gutiérrez Ureña pidieron a la Comisión Permanente exhortar a diversas autoridades a tomar las medidas necesarias respecto a la prohibición del uso de taxis de plataformas digitales en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Álvarez Camacho explicó que recientemente en las instalaciones del aeropuerto se han colocado unos letreros en los que se advierte una multa de 43,000 pesos a los prestadores de servicio o abordaje de pasajeros en taxis de plataformas digitales, lo que ha generado descontento entre los usuarios del mismo. Las legisladoras enfatizaron que resulta imperante que las autoridades locales asuman una postura y que las autoridades federales tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios del aeropuerto internacional, así como que reconsideren la imposición de multas a las plataformas digitales de servicio de taxis con la finalidad de que se respete el derecho a la movilidad. Sin embargo, la propuesta no fue aprobada por la Comisión Permanente del Congreso capitalino. La diputada Daniela Gisela Álvarez y el diputado Roy Torres presentaron ante la Comisión Permanente una iniciativa de reforma al artículo 63 de la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención, con el propósito de proteger a las personas mayores que habitan en albergues de la Ciudad de México. Daniela Álvarez explicó que existe la necesidad de establecer y activar una mayor protección para las personas mayores que habitan en los albergues de la capital, con el fin de que se les garantice en todos los aspectos los derechos humanos inherentes a la persona, como la salud, la vivienda, la identidad y el derecho al debido proceso. La legisladora expresó la importancia de que los albergues aporten a la protección de derechos humanos, por lo que la reforma propone prohibir los lanzamientos, desalojos o cualquier acto que pretenda la desocupación de los albergues de la capital, sin algún ordenamiento o mandato de la autoridad competente que funde o motive la causa legal del procedimiento.
A solicitud de la diputada Polinia Romana Sierra Bárcena, el Congreso de la Ciudad de México exhortó a las autoridades y a los institutos de salud locales y federales a que generen información estadística, diagnósticos y perfiles clínicos, así como actualizar las cartillas de salud y seguimiento de expedientes clínicos para fomentar la lactancia materna. Durante la presentación del punto de acuerdo, Sierra Bárcena explicó que la leche materna, también conocida como la primera vacuna, es un alimento con alto índice proteico y nutrientes que le proporcionan al bebé protección contra la neumonía, la diarrea e infecciones del oído y asma, la leucemia, alergias, cáncer infantil, hipertensión y colesterol alto, además de proporcionar beneficios emocionales y psicológicos tanto al bebé como a la madre, y ayuda a las familias a evitar gastos adicionales en fórmulas y biberones. Por ello, la legisladora resaltó la importancia de generar campañas de información y de salud que propicien la lactancia materna. El exhorto fue aprobado por la Comisión Permanente del Congreso Capitalino. Y esta semana tuvieron lugar en el Congreso de la Ciudad de México las mesas de diálogo rumbo a la actualización de la ley para la celebración de espectáculos públicos en la capital, evento que servirá para la construcción de un cuerpo normativo acorde a las necesidades y condiciones actuales de las personas que habitan y transitan por la capital. La diputada Ana Francis López Baigén explicó que se busca identificar las principales problemáticas y temas centrales a renovar en la ley para la celebración de espectáculos públicos en la Ciudad de México. Durante las mesas de trabajo se analizaron temas como la participación de las autoridades en la materia, la economía, las políticas públicas y la producción de los mismos espectáculos, los derechos culturales y el turismo, entre otros. Hasta aquí la información más relevante ocurrida esta semana en el Congreso de la Ciudad de México. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Germán Martínez y regresamos contigo, Feli. Pese a los avances en materia de derechos civiles en la Ciudad de México, en los hechos, la equidad entre mujeres y hombres todavía se encuentra muy lejos de ser una realidad. Esto lleva a las y los legisladores a realizar los ajustes necesarios en la ley para que esta brecha que existe entre ambos géneros termine por disolverse. Antonio Vázquez nos platica acerca de las más recientes reformas a la Ley de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres de la Ciudad de México. Contento de saludarles en una emisión más de Semana 21.2 y les cuento que actualmente en la Ciudad de México las autoridades reconocen que lamentablemente las mujeres y las niñas son sujetos de discriminación y violencia, aun cuando la igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino también la base para conseguir una sociedad próspera y sostenible, pues hablamos de que las mujeres representan poco más de la mitad de la población. Con el propósito de ponerle fin a toda discriminación o violencia contra todas las mujeres y niñas en los ámbitos público y privado, en la ciudad existe la Ley de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres de la Ciudad de México, la cual recientemente fue modificada con el objetivo de fortalecer y garantizar el trato hacia ellas. Les cuento de qué se trata. La Ley de Igualdad entre mujeres y hombres tiene la función de regular, proteger y garantizar el cumplimiento de obligaciones en materia de igualdad sustantiva entre el hombre y la mujer capitalina, es decir, concientizar y tomar acciones para que socialmente ya no se menosprecie la tarea hecha por una mujer. Una medida clave para alcanzar la igualdad sustantiva es reconocer y hacerse cargo de las desventajas históricas que enfrentan las mujeres y que las condicionan a una mejor aptitud para el goce y ejercicio de sus derechos. Desventajas que van desde las dificultades para cumplir horarios laborales que no toman en cuenta las responsabilidades familiares y de madres, hasta los sucesos fortuitos como fue la pandemia por COVID-19, en el que ellas tuvieron una mayor sobrecarga en el trabajo doméstico, estrés y riesgo de ser víctimas de violencia en sus hogares. Se pretende erradicar todas las formas de discriminación y diferenciación contra la mujer en los ámbitos público y privado, así como fomentar acciones a favor y de enriquecer mecanismos que establezcan criterios y orienten a las autoridades competentes de la Ciudad de México en el cumplimiento de esta ley. Una de las tareas principales es la elaboración e integración de iniciativas, políticas públicas y de cooperación para implementar acciones y fomentar la participación equitativa y de igualdad de género. Y de esta tarea se encargará el Sistema para la Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres capitalinos. El objetivo de esta iniciativa es fortalecer el sistema de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres de la Ciudad de México a través de la incorporación de los órganos constitucionales autónomos contemplados en la Constitución Política. La Constitución Política de la Ciudad de México por su grado de especialización que tienen en diversas materias, así como por las aportaciones positivas que podrían brindar a las acciones de dicho sistema encaminada a promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres de la ciudad.
involucrando en estos procesos a más entes de gobierno en el robustecimiento de la política de igualdad sustantiva. El Sistema para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de México establece la cooperación entre instituciones públicas y privadas que trabajan para marcar el camino para que el trato que reciben las mujeres y niñas sea igualitario en todos los sentidos, creando métodos y procedimientos con relaciones funcionales entre la sociedad civil organizada, instituciones gubernamentales e instituciones académicas y de investigación que integran este sistema. Siendo una ciudad de constantes cambios sociales, es necesario mantener la vanguardia que en los últimos años ha caracterizado a nuestra entidad. Y por ello, el Congreso local modificó dicha ley. Con los cambios, se fortalece el ya existente Sistema para la Igualdad que se estructurará con una Secretaría Técnica a cargo de la Secretaría de las Mujeres y deberá contar al menos con representantes de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, el sector salud, la Fiscalía Local, la Comisión de Igualdad del Congreso de la Capital, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos, el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas, el Instituto Electoral de la Ciudad, el Instituto de Defensoría Pública, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y 4 representantes de la sociedad civil e instituciones académicas. Cada uno de los representantes de dichas instituciones será la voz de las mujeres y niñas que, como expertos, van a planear y proponer medidas que resuelvan el rezago y erradiquen poco a poco las prácticas de discriminación a la mujer. A su vez, este consejo tratará temas a favor de ellas, con el objetivo firme: igualdad, conciencia y respeto. Además, el sistema está obligado a sesionar al menos trimestralmente y podrá celebrar las reuniones extraordinarias que considere convenientes para cumplir con el propósito de la ley, votando sus decisiones y eligiéndolas por mayoría simple. Para tener el concepto claro, un ejemplo de medidas propuestas de igualdad sustantiva son las cuotas de género que obligan a los partidos políticos a inscribir un porcentaje mínimo de candidaturas de mujeres en los puestos de elección popular, toda vez que ellas han sido históricamente segregadas de estas decisiones. Este tipo de medidas se orientan a favorecer al acceso de las mujeres a espacios o derechos en lo que tradicionalmente han sido excluidas. El logro de la igualdad sustantiva es una responsabilidad social que los gobiernos deben atender a través de acciones públicas y coherentes con los derechos humanos que observen las desigualdades entre mujeres y hombres y además aceleren los resultados de igualdad. Las y los diputados locales están trabajando en ello y sin duda se trata de un ideal que requiere medidas complejas para atender un problema social e histórico, la desigualdad, que es vivido por miles de habitantes en la ciudad, pero que con estas medidas esperemos ver pronto resultados notables. De mi parte es todo, Feli, regreso contigo y por acá nos vemos la próxima semana. Es por ello que reiteramos la importancia de la primer formación de las personas, que se da en casa, en donde aprendemos a respetar al otro, a adquirir conciencia de que no tendría que existir ninguna diferencia entre hombres y mujeres más allá de lo biológico. Las leyes finalmente le dan forma a esta educación. Fue el 28 de abril cuando el titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral. De acuerdo con el documento, se propone reformar 18 artículos de la Constitución mexicana con los objetivos de ampliar la representatividad y garantizar la pluralidad en los poderes públicos, disminuir los costos del sistema electoral y de partidos, facilitar la participación ciudadana, contar con órganos electorales imparciales, así como homologar el método de representación. La seguridad vial es un tema que no espera, es una agenda de equidad social en la que muchos somos responsables desde las autoridades en los 3 órdenes de gobierno, el sector privado, sociedad civil en este trabajo y acompañamiento continuo para que se logren medidas que salven vidas. Los procesos electorales en México son hoy una muestra del crecimiento democrático que ha logrado el país, derivados de reformas constitucionales que han contribuido a que minorías y mayorías se expresen en las urnas para elegir a sus representantes. Sin embargo, también ocurre que en muchas ocasiones esos representantes que elegimos, una vez pasadas las campañas, dejan de acercarse a la ciudadanía, de manera que llegamos a desconocer a quienes representan a nuestra colonia, municipio, alcaldía o estado, incluso ante los congresos, el federal o los locales. En contraparte, en muchos casos, la ciudadanía tampoco se siente representada por esos funcionarios que emergen de partidos políticos
políticos que pueden resultar entes opacos en sus tareas, un rediseño de la forma de elegir a nuestros representantes, una disminución en su número y un cambio en la manera de distribuir los recursos a los partidos es parte de lo que plantea la iniciativa de reforma político-electoral enviada por el presidente de la República, que actualmente se aborda en un parlamento abierto junto con lo que plantean 48 iniciativas más en la materia. Marina Estrada nos platica. De los 500 diputados en el Congreso Federal, ¿sabe usted quién lo representa? ¿Y de los 128 senadores? ¿A su diputado local lo conoce? ¿Se acerca con los habitantes de su barrio o colonia para informar sobre sus tareas? ¿Sabe cómo y en qué gastan los partidos políticos los recursos que se les entregan? ¿Qué le parece la posibilidad de votar en una urna electrónica o mediante un dispositivo electrónico? Parte de estos temas son los que plantea la reforma política electoral del presidente de la República, así como otras iniciativas de legisladores de distintos grupos parlamentarios. Fue el 28 de abril cuando el titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral. De acuerdo con el documento, se propone reformar 18 artículos de la Constitución mexicana con los objetivos de ampliar la representatividad y garantizar la pluralidad en los poderes públicos, disminuir los costos del sistema electoral y de partidos, facilitar la participación ciudadana, contar con órganos electorales imparciales, así como homologar el método de representación. El documento fue elaborado por el área jurídica de la Presidencia de la República, el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, el titular de Aduanas, Horacio Duarte, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. La iniciativa engloba 10 puntos. Uno de los más debatidos es el que propone que la ciudadanía elija por voto directo y secreto a los consejeros de lo que sería el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, INEC, así como a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Habrá un mecanismo de designación a través del voto popular el primer domingo del mes de agosto, siendo los candidatos postulados por los 3 poderes de la Unión. Y no sea como el modelo actual donde las cúpulas de los partidos hacen acuerdos en el Congreso, definen cuotas y tenemos después autoridades electorales que se convierten en contendiente directo en vez de que sean los partidos o los candidatos. Las candidaturas a ocupar estos cargos serían presentadas por las cámaras de diputados, senadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Ejecutivo, para ciudadanizar estos órganos. Es necesario que las autoridades electorales, administrativas y judiciales sean imparciales y se apeguen a la legalidad y los principios democráticos, que sean ciudadanos y no profesionales de la política quienes tengan a su cargo esas importantísimas funciones de la vida pública de México. Al respecto, el profesor de Transformación Pública del TEC de Monterrey y ex consejero del INE, Arturo Sánchez Gutiérrez, señala que este instituto no necesita ser un órgano que represente a los ciudadanos. Porque el Consejo General del INE no es un órgano representativo, no es un órgano que represente a la sociedad, es un órgano que ejecuta la ley, es un órgano que toma decisiones, construye acuerdos con los partidos políticos sentados en la misma mesa, para lo cual se requiere técnica, se requiere experiencia, se requiere conocimiento y se requiere sobre todo una vocación democrática apartidista en términos de imparcialidad y objetividad a la hora de tomar decisiones. El documento también plantea que sea el INEC la única instancia para organizar la totalidad de los procesos electorales a nivel nacional, estatal y municipal, por lo que se eliminarían los órganos públicos locales, es decir, los institutos electorales estatales, y también los tribunales electorales de cada entidad. Se argumenta que existe falta de imparcialidad de estos y un alto costo de operación. Los datos señalan que en 19 años, de 1999 al 2018, el presupuesto para la totalidad de las autoridades electorales representó un crecimiento de 409%, pasando de 13,000 millones de pesos a 68,000 millones de pesos.
y que tan solo en 2021 se asignaron a los organismos electorales más de 13,000 millones de pesos. Se plantea, por tanto, una sola legislación y unos organismos administrativos y judiciales únicos encargados de las funciones electorales, lo que al mismo tiempo disminuirá el gasto público que ahora se destina a la duplicidad de funciones. En este escenario será interesante el debate, ya que de acuerdo con el catedrático habrá que ver de qué manera se resuelve el tema del federalismo y la posibilidad de que las entidades participen como estados libres y soberanos. Hablando de la representatividad, la iniciativa presidencial asegura que el creciente número de representantes populares no ha mejorado la calidad de la representación popular, sino que solo aumenta el gasto burocrático y la disputa por el mismo. Se señala que el alto número de estos no se ha traducido en mayor cercanía con la población ni atención de necesidades, de ahí que se busque disminuir de 500 diputados a 300 y de 128 senadores a 96, y que además su elección sea mediante una sola lista por entidad federativa, lo que llaman proporcionalidad pura. ¿Qué significa esto? Elegir a la Cámara de Diputados, por ejemplo, solamente por el sistema de representación proporcional, pasa por otro elemento, que es eliminar los distritos electorales. O sea, se eliminarían los distritos electorales y el ciudadano estaría vinculado a su estado, no a un distrito en particular. Un ciudadano no estaría representado por un diputado que fue electo en su distrito, sino por una lista de diputados que fueron electos en su estado. Para el maestro Arturo Sánchez, esto tendría como ventaja que se habría dado un paso a la representación proporcional pura. Sin embargo, se tendría el reto de que todas las fuerzas electorales que obtengan una mínima votación puedan estar representadas. Ya no habría, digamos, los distritos uninominales y entonces todo sería representación proporcional. Muy bien, solamente que como la propuesta dice que cada estado se vuelve una circunscripción, lo que tenemos es que hay estados como el Estado de México que tienen un amplio número de distritos y en representación proporcional alcanzan perfectamente el número de espacios para ser incluidos en la Cámara de Diputados y se pueden repartir entre todos los partidos políticos. Pero hay estados que en la actualidad tienen 5, 3, 2 distritos nada más. Y entonces a esa circunscripción estatal le tocarían 2 o 3 diputados nada más. En este mismo sentido, se propone reducir a los integrantes de los congresos locales para que tengan un mínimo de 15 legisladores y un máximo de 45, de acuerdo al número de población. Un tema a destacar en la propuesta es la implementación del voto electrónico para facilitar la participación ciudadana en elecciones y consultas populares, tomando en cuenta que en entidades como la Ciudad de México, Coahuila, el Estado de México y Jalisco ya se han utilizado la urna y el voto electrónicos. Esto debe ser con mecanismos de certificación, autenticación y aplicarse de forma paulatina para brindar certeza en el respeto al voto y el conteo. Se pretende así elevar a rango constitucional el uso de tecnologías de la información y comunicación para la emisión del sufragio. Se garantiza con la posibilidad del voto electrónico que haya todavía mayor certeza en la participación de los ciudadanos, quienes podrán optar por votar de manera electrónica o votar en las casillas como hasta ahora se hace. Se facilita también con esta iniciativa de reforma la participación de los millones de mexicanos que viven en el extranjero y por una u otra razón no pueden estar en el país el día de las elecciones. Durante el debate de este tema en los foros del Parlamento Abierto que organiza la Cámara de Diputados, los ponentes coincidieron en que se trata de un mecanismo viable para los procesos electorales en México. Sin embargo, se requieren un consenso político y un enorme trabajo del Poder Legislativo para asegurar que las nuevas tecnologías den confianza y certeza a la ciudadanía. El exconsejero del INE, Marco Antonio Baños, y el ingeniero Ricardo Femat Flores, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, destacaron el ahorro de recursos y también la protección del sufragio emitido y los datos personales. Como una vía para abatir los despliegues logísticos costosos vinculados a la impresión
y distribución de millones de boletas, posibilidad para evitar jornadas en las que los funcionarios de casilla inicien como hoy a primera hora y terminan de contar los votos al día siguiente. Pero también es fundamental, algo muy importante, la garantía de los datos personales, sobre todo algunos datos personales sensibles, como disociar el nombre del votante con su preferencia político-electoral. Por otra parte, dentro del objetivo de disminuir los costos del sistema de partidos, se busca reducir la cantidad de recursos que se entregan a estos organismos. De acuerdo con la iniciativa, el Estado mexicano destina año con año más de 11,000 millones de pesos en subsidios públicos para la manutención de los institutos políticos, por lo que se plantea otorgar recursos públicos solamente para la aplicación en campañas electorales. Y se pretende que el dinero para gastos ordinarios se obtenga mediante el financiamiento de simpatizantes y militantes. Haciendo también un mecanismo que evite que las burocracias partidarias dispongan de recursos todos los años, todos los meses, como actualmente sucede, que fue un mecanismo que en su momento pervirtió la actividad democrática de los partidos políticos y garantizando que los partidos, cuando estén en la contienda electoral, sí dispongan de recursos públicos. Todos los partidos tienen simpatizantes, ¿sí? Y en ese sentido, pues todos los partidos pueden tener recursos. Lo que pasa es que si dejamos abierto el financiamiento de los simpatizantes, pues hay simpatizantes que tienen mayor capacidad de dar recursos que otros. Y eso es lo que también tiene que cuidar la ley en términos de que haya condiciones equitativas para la competencia entre los partidos políticos. De acuerdo con la encuesta cívica realizada cada 4 años por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2020 los partidos políticos fueron la institución pública más desacreditada, entre otras razones, por el costo económico que significan para la sociedad mexicana. Sí hay una crisis de representación, sin duda alguna. Ahora, en esa crisis de representación, lo que se requiere es, pues sí, una mayor cercanía de los partidos con la ciudadanía. También se propone que durante las campañas todos los tiempos electorales en radio y televisión lo dispongan los partidos y no las autoridades electorales. Será el próximo 16 de agosto cuando este y otros temas se aborden en el Parlamento abierto. Hasta el momento se han realizado 6 foros de los 22 programados, donde se debatirán topes de gastos de campañas, eliminación de organismos y tribunales electorales y sustitución del INE por el INEC, seguridad, combate a la violencia, prevención de la intervención del crimen organizado en los procesos electorales y nulidad de las elecciones estatales, medios digitales y redes sociales, entre otros. Los foros concluirán el 25 de agosto para dar paso a las conclusiones. Los planteamientos más importantes de una de las iniciativas que se analizan en este Parlamento, en el que participan todas las fuerzas políticas representadas a nivel federal, debate que ayuda a que como ciudadanos conozcamos más de nuestra estructura política y electoral, de los cambios que se requieren para fortalecer estas tareas y de la pertinencia o no de los planteamientos en el presente y en el futuro próximo. ¿Qué piensa usted? Hagamos contacto en redes sociales y envíenos su opinión. Estamos terminando nuestro Parlamento abierto, las personas al centro y la movilidad al frente, para actualizar nuestra ley de movilidad en términos de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que se aprobó en el Congreso de la Unión hace algunas semanas. Aprendimos muchísimo en estos 2 días de hacia dónde tenemos que llevar la movilidad en la ciudad, a quién tenemos que incluir como las personas con discapacidad, a las mujeres, la seguridad vial como un elemento central de esta actualización. En el Congreso de la Ciudad de México se llevó a cabo el foro Las Personas al Centro y la Movilidad al Frente, organizado por el diputado Royfit Torres González de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. Estuvo dividido en mesas de trabajo en las que participaron especialistas de diversos ramos, todos relacionados a la movilidad y la seguridad vial. Estos fueron los temas abordados en el Parlamento abierto: movilidad sustentable,
discapacidad y movilidad limitada, movilidad y género, seguridad vial, transporte público en la CDMX y finalmente movilidad y gobierno. Escucharemos lo que dijeron algunos de los participantes del Parlamento. Jimena David, de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, resaltó la importancia de aperturar espacios como este para escuchar a las voces involucradas, que permitan abonar a tener una mejor y más segura movilidad para todas y todos. Es tan importante tener este tipo de espacios porque, como lo hemos estado platicando, la construcción de la primera ley de movilidad de la Ciudad de México fue un esfuerzo resultado de la colaboración de sociedad civil, de academia, de activistas y de gobierno. Y está bien que esto siga siendo un proceso, ¿no? Tanto para la ley general como para ahora la armonización de la ley en la Ciudad de México. Tenemos que jalar todos parejos para que funcione. Y ahí tenemos varios temas pendientes, ¿no? Varias cosas que arreglar que en la primera ley de 2014 pudieron haber estado mejor. Esta es la oportunidad de meter esos temas, de hacer una mejor coordinación metropolitana, de incluir a todas las alcaldías y municipios de la zona metropolitana en la toma de decisiones para avanzar hacia una movilidad más sostenible para todas y todos. Otra de las participantes en estas mesas de trabajo fue Alejandra Leal, de la coalición Movilidad Segura. Apuntó que la apertura al diálogo es un tema fundamental como la movilidad en la Ciudad de México. Es necesario para poder llevar a cabo la armonización de la ley general con la ley de la propia capital del país en favor de todas las personas. El día de hoy participé en la mesa de seguridad vial como parte de los foros en el Congreso de la Ciudad de México hacia la armonización de la Ley Movilidad con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Creo que es importante que todos los sectores dialoguemos, que se hagan procesos abiertos, participativos, que haya la participación plural de distintos grupos parlamentarios preocupados y ocupados por mejorar la reglamentación que tenemos en esta materia. La obligación ahora es, antes de noviembre, tener lista ya esta armonización, y creo que era importante también tener estos espacios como este foro organizado, porque permite compartir, evaluar lo que ya tenemos, construir sobre lo que ya se ha trabajado como parte de consensos sociales que se han hecho a lo largo del tiempo en la Ciudad de México y tomar decisiones con base en evidencia científica. La seguridad vial es un tema que no espera, es una agenda de equidad social en la que muchos somos responsables desde las autoridades en los 3 órdenes de gobierno, el sector privado, sociedad civil en este trabajo y acompañamiento continuo para que se logren medidas que salven vidas. Quien también estuvo presente en este foro fue César Hernández del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. Resaltó la importancia que tiene la infraestructura en la ciudad para garantizar la movilidad de los millones de personas que todos los días salen a las calles en bicicleta, en moto, auto o utilizando el transporte público. Pues bueno, en general estamos muy felices que esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial ya sea una realidad. Sabemos que hay como varios pasos y que la Ciudad de México incluso estuvo a la vanguardia, tuvo una ley de movilidad desde hace varios años. Estamos muy felices de que al fin esta ley como que obliga al resto de los estados y a las ciudades y a todos los niveles de gobierno como a armonizar estos procesos, a tener como un piso mínimo en que tenemos que tener en infraestructura peatonal, ciclista y de transporte público, que es lo que queremos promover para todas las ciudades. Entonces, pues al final, pues sí, también es un gusto estar en ser parte de este proceso de armonización de la ley de la Ciudad de México, la ley de movilidad. Sabemos que justamente fue una ley muy innovadora en su momento, ahora tiene como varias áreas de oportunidad como mejorar y como para complementar lo que ya se ha venido haciendo también en la última década. Entonces, pues bueno, ojalá que esta ley, que estos foros también deriven como en una ley que siga siendo la vanguardia y que también impulse a que el resto de las ciudades sigan haciendo mejor las cosas, que ese es un efecto que también tiene la Ciudad de México como capital. Uno de los temas que no se pueden dejar de lado es el de las personas con discapacidad y los retos que tienen que sortear al salir a las calles ante la falta de adecuación de las vías públicas, además de lo inseguro que puede resultar para la integridad de las personas el no contar con una buena infraestructura. Pues gracias a la invitación para participar en este diálogo, que seguramente en esta mesa que se trató justamente sobre la accesibilidad para personas con discapacidad. La accesibilidad para personas con discapacidad se tiene que garantizar a través de un diseño universal y pues bueno, esta serie de mesas, esta serie de diálogos
enriquecen mucho para que justamente se escuchen las voces de todos, todas, podamos tener una ciudad que sea accesible, que sea amigable y que nos garantice a las personas que tenemos alguna discapacidad todos nuestros derechos para que podamos vivir en igualdad de condiciones con todos los ciudadanos. Reconozco este esfuerzo, estamos a la orden y pues ojalá se encuentren los consensos justamente para garantizar plenamente el ejercicio de todos nuestros derechos. La realización del Parlamento abierto, las personas al centro y la movilidad al frente permitió escuchar la opinión de expertos que contribuyen a enriquecer la ley. Laura Ballesteros de Seduso Monterrey, que reconoció como una necesidad el poder contar con una agencia de seguridad vial que funcione de la mano entre el propio gobierno y la sociedad civil. Todo regresa siempre a su origen. Por eso es una muy buena noticia que en las discusiones en los estados de la República de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para su armonización llegue por fin a la Ciudad de México, una ciudad que ha sido pionera y innovadora en las legislaciones de movilidad, en la regulación, en la creación de una nueva Secretaría de Peatones, que es la Secretaría de Movilidad, con una nueva implementación de una visión cero muertes, con reducciones en su momento de hasta un 35% de muertes viales, y con un mundo de cambios en una ciudad que siempre está en una constante evolución y que necesita hoy abrirse a lo que tal vez en su momento no se generó con la ley de movilidad, que se haya quedado fuera por acuerdos políticos o por desacuerdos políticos, y que hoy con una nueva ley general al marco de esta discusión podemos introducir. Yo creo que uno de los principales retos que tiene esta ley es, número uno, generar presupuestos para el transporte público en la ciudad, una de las grandes discusiones pendientes en su momento en la ley de movilidad del 2014, y número dos, crear una agencia de la Ciudad de México de seguridad vial, desde la institucionalidad, desde la creación de capacidad institucionales de donde también se cambia el mundo, y no podemos estar supeditados a quien se sienta en la silla cada 6 años. Esto tiene que funcionar a pesar incluso de las personas que estén ahí, y creo que por eso la Ciudad de México ha logrado sostenerse en los últimos años, sin importar quiénes están tomando las decisiones, porque nos ocupamos y preocupamos hace ya, casi una década, de construir una ley que generaba nuevas capacidades para nuestra ciudad, una nueva manera de ver la calle y una nueva manera de vivirla. Hay pendientes, por supuesto, y este es el gran momento para hacerlo, para discutirlos y para la pluralidad y la diversidad, siempre hacerle un espacio en un parlamento abierto como este. Así que muchas felicidades y que empiecen las discusiones. La movilidad es un derecho que se le debe garantizar a las y los ciudadanos. Las propuestas que vienen desde la sociedad civil permiten ampliar el panorama sobre las necesidades y las ventanas de oportunidad en el tema. Nicolás Rosales, de la Asociación Mexicana del Transporte y Movilidad, apuntó lo primordial que resulta el disminuir las muertes por accidentes, además del uso del transporte público y lo que representa para quienes lo utilizan. Yo felicito al Movimiento Ciudadano por este foro abierto, donde es importante abordar temas de la ciudad, y el tema prioritario para la calidad de vida y acceso a servicios es el transporte público. Es importante tomar un tema de con un parlamento, con las autoridades, y que den su voz los distintos actores que participan, actores como autoridades, operadores, empresas de prestación de bienes y servicios, ONGs, la academia es importante, porque es la única manera en que podemos tener una visión global que nos permitirá llegar a una buena meta, y poder abordar los temas de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial es prioritario para poder reducir el número de muertes por accidentes y por contaminación, y pensar que el único modo para poder transitar a este modelo de transporte es un trabajo conjunto con todos y todas para poder tener lo que queremos, una ciudad más vivible y un transporte más humano. Paco de Anda Orellana, consultor, estuvo también en las mesas de trabajo de estos foros, que consideró que los consensos son lo que permitirán la armonización de las leyes, además de generar un trabajo en conjunto que permita garantizar la seguridad de las personas al moverse por la capital, convirtiendo la ley de la ciudad en un modelo innovador. La importancia de estos espacios es que voces de diferentes sectores, de diferentes ámbitos, con diferentes especialidades, todos técnicos, pero también sociales y políticos, se dan cita en estos lugares para precisamente llegar a puntos de acuerdo, a consensos, en donde la ley de movilidad de la Ciudad de México pudiera ser un referente nacional, pudiera ser la norma modelo a seguir,
y que efectivamente esté apoyada en las mejores prácticas de carácter documentado internacional, y que esto al final se traduzca en políticas públicas efectivas para salvar vidas en las calles. De lo que tenemos que estar hablando precisamente es de cómo hacer ciudades de cuidado, ciudades que protejan a la población, ciudades que protejan a los vulnerables, y dejar de revictimizar a las personas, a los usuarios que se vienen involucrados en eventos desafortunados de tránsito, y en mejor más bien pensar en cómo hacer una movilidad, un sistema de movilidad de las personas que sea a escala humana. La sustentabilidad fue uno de los ejes abordados en la mesa, puesto que la movilidad no debe verse como un agente externo de nuestro medio ambiente. Al respecto, Taide Báez comentó sobre la necesidad de destinar un presupuesto para infraestructura verde. Esta experiencia del Parlamento Abierto en el Congreso de la Ciudad de México ha sido y sigue siendo muy enriquecedora para la nueva iniciativa de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, que tiene que ser armonizada con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que está a nivel federal. En la mesa de movilidad y sustentabilidad salieron temas súper importantes, como tener una planeación con calles completas, con arbolado para que ciclistas y peatones puedan caminar bajo los árboles con aire puro, quitarle esa prioridad que ha tenido el auto en el desarrollo de la Ciudad de México. Se habló también de los desarrollos inmobiliarios que tienen que designar cierto presupuesto para infraestructura verde, para planeación de la movilidad sustentable, y ese recurso no se llega a ver bien en dónde queda. Desaparición de agencias y autoridades de espacio público que han sido esenciales para la coordinación con sociedad civil, y no, al perderse, pues se queda como en un limbo donde no hay seguimiento, donde no hay observación. Otra de las cosas de la ley general es que hace un observatorio de movilidad, y es un gran instituto, como una gran figura que se podría recrear también en la Ciudad de México, para que haya vigilancia, para que la ley se cumpla y las políticas realmente sean sustentables y se ponga la movilidad enfrente. Finalmente, el diputado Royfit Torres González agradeció a quienes participaron en el Parlamento, que aportaron con su opinión y sus propuestas a la sociedad civil, que siempre ha sido aliada para enriquecer las leyes, que son a final de cuentas las que permiten cumplir con los derechos de las y los ciudadanos de la capital del país. Estamos terminando nuestro Parlamento Abierto, las personas al centro y la movilidad al frente, para actualizar nuestra ley de movilidad en términos de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que se aprobó en el Congreso de la Unión hace algunas semanas. Aprendimos muchísimo en estos 2 días de hacia dónde tenemos que llevar la movilidad en la ciudad, a quién tenemos que incluir, como las personas con discapacidad, a las mujeres, la seguridad vial como un elemento central de esta actualización, y vamos a seguir construyendo de la mano de la sociedad esta propuesta. Vamos a seguir escuchando especialistas, expertos, y este va a ser solo el primer paso. Este primer Parlamento va a ser solo el primer insumo de lo que en los próximos meses nos va a llevar a la propuesta de legislación para actualizar nuestra ley de movilidad. Así que estén pendientes, porque vamos a seguir convocando, vamos a seguir escuchando a la ciudadanía para tener la mejor ley de movilidad del país y otra vez ser vanguardia en la Ciudad de México en el tema de movilidad. Así llegamos al final de esta emisión de Semana 21.2. No nos queda más que agradecerle que nos haya acompañado e invitarle a que siga pendiente de toda nuestra programación, y recordarle que tenemos una cita el próximo sábado aquí en Congreso TV.